a que pase aquí adelante. Muy bien, buenas noches, hermanos queridos. Damos gracias a Dios por este día. No es un día más, es el día que el Señor ha creado para nosotros. Es el día del Señor en que venimos juntos a alabar y adorar al Señor. Y creo que hace un año atrás, para esta misma fecha, me tocó dar también un mensaje. No me recuerdo cuál habrá sido, pero me acuerdo que era para esta fecha, donde había mucho ruido en las calles y festejos y, y realmente pensaba en estos días porque, bueno, todos los años se celebra el cumpleaños de Santiago y es lindo comer las empanadas calentitas, escuchar la buena música, compartir con amigos. Es hermoso, ¿no? Pero saben, lo triste es ver al pueblo ir muchas veces detrás de la idolatría, ¿no? Porque con la cultura todo bien, con nuestras costumbres, hermoso nuestro querido Santiago, pero es triste ver, como les digo, ir a un pueblo adorando a dioses paganos, ir buscando la salvación en dioses muertos, ir en procesión, miles y miles de personas detrás de ídolos. Y que el mundo vaya detrás de los dioses no es ninguna novedad. Pero lo triste es cuando el pueblo de Dios se empieza a desviar del camino. Lo triste es cuando el pueblo de Dios sigue ese camino de adorar a ídolos, ¿sí? Y los ídolos se disfrazan de muchas maneras, ¿sí? Podemos ir levantando ídolos que quizás no nos damos cuenta, pero bueno, estos ídolos, cada uno de ellos son los que ocupan el lugar de Dios, que ocupan el tiempo de adoración a Dios y nos llevan por un camino de muerte. Y como les vuelvo a decir, muchos lamentablemente quedan postrados en el camino, muchos se desvían. Y esto es lo que pasó con el pueblo de Dios, lamentablemente, muchas veces, vez tras vez, caían en la incredulidad, en la idolatría, y se postraban ante dioses paganos que imitaban y copiaban de las naciones vecinas, pero también se entremezclaban con mujeres paganas, las cuales ellas traían estas costumbres de adorar a Baal, a la imagen de Acera, y cuántos dioses, ¿sí?, que figuran allí, pero que detrás de estos miles de dioses hay un personaje llamado Satanás, quien con engaño y astucia quita al pueblo de Dios de su único objetivo, que es seguir a Dios, alabar al Señor, adorar al Señor, servirle al Dios vivo y verdadero. Vamos a ver en el libro de los reyes, porque ahí hay una serie de reyes, los cuales hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Y entre ellos allí vamos a ver un personaje, ¿sí? Vamos a ir a el primer libro de Reyes, capítulo 16, vamos a ver, versículo 30, dice así, pero antes de leer, hermanos, vamos a orar al Señor en esta noche, que el Señor obre con su poder en nuestros corazones y en nuestra mente. Oremos.
Padre nuestro, Señor, estamos aquí reunidos, Señor, delante de ti, en tu casa, delante de tu palabra santa y poderosa, Señor. Rogamos, Señor, y pedimos tu bendición, que abras nuestros ojos del entendimiento, Señor. Que ayudes a cada persona que ha venido, Señor, cada amigo, hermano, vecino, que hoy ha venido hasta aquí, Señor, con un poco de fe, Señor. Acrecenta esa fe, Señor. Obra con poder. Háblanos al corazón. Necesitamos, Señor, oír tu voz, Señor. En tu nombre, Jesús, Señor. Amén y amén. Y allí vemos, dice en el versículo, capítulo 16, versículo 29, dice que comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y este Acab, este rey, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como lo hizo su padre también. En versículos antes vemos el reinado de su padre, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, recuerden este nombre, Jezabel, hija de Etbal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró, dice, e hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Y allí vemos que levantaban altar a este Dios, a Baal, ¿sí? y a la imagen de Acera. Estos dioses eran los dioses de la fertilidad, estos eran los dioses de la lluvia, de la agricultura, y que ellos aclamaban para que la lluvia cayera, para que haya buena cosecha, para que haya prosperidad y puedan vivir bien. Ellos entonces clamaban a este Baal. Y de allí vemos el origen de dónde viene, de esta mujer que su padre levantó un templo, dice, de Baal. Entonces este rey se juntó con esta mujer que era perversa y mala, y así ellos desviaron al pueblo de Dios, llevando al pueblo también detrás de estos ídolos, detrás de estos dioses paganos, ¿sí? Allí vemos en el capítulo 17, versículo 1, y aquí aparece el profeta Elías, quien le va a tocar pregonar en medio de esta situación, ¿sí? Y aquí el profeta dice, el versículo 1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, dice allí el profeta Elías. Y allí hubo una sequía tremenda y una malaria tremenda en todo Israel allí. Vamos a saltear un poquito allí. Capítulo 18, versículo 1. Allí Elías va a predecir una gran lluvia, dice: pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Sí? Entonces allí predice Elías que iba a venir gran lluvia, porque la lluvia no dependía de sus dioses, sino dependía del Dios vivo y verdadero.
el creador de todas las cosas, el soberano Dios. Y si Él quería que lloviera, iba a llover, y si no quería, no iba a llover. Y aquí está bien marcado porque en el capítulo anterior hemos visto que Dios trajo una gran sequía allí. Pero aquí vemos que Elías predice una gran lluvia. Y allí en el capítulo 18, Elías va a confrontar al rey Acab, va a confrontar a sus profetas, a los profetas de Baal. Vemos en el versículo 30 también, dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Allí me salté un versículo. Volvemos aquí al versículo 21. Dijo Elías, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Y esta palabra quiere decir acabar por ceder a una presión o a una tentación. Ceder ante la presión. ¿Sí? Aquí Raire dice, es como saltar de una rama a otra. ¿Sí? Hace muchos años escuché un mensaje y escuché este versículo. En el año 2001, un predicador estaba delante de un fogón y dijo: ¿hasta cuándo van a saltar de rama en rama? Y yo estaba allí escuchando la voz de Dios y miraba de lejos las luces de la ciudad y miraba en ese lugar un fuego de ese fogón y dije: allá está el mundo en esas luces. Y aquí está Dios, en este fuego está la presencia de Dios. ¿Qué voy a hacer con mi vida y con mi corazón? ¿Voy a seguir adorando a esos ídolos? ¿Sí? ¿O voy a entregar mi vida y mi corazón al Señor y me voy a volver a Él? Allí tomé una gran decisión y decidí entregarle toda mi vida y mi corazón al Señor. Y saben, el profeta va siguiendo las indicaciones de Dios y ese es el propósito de Dios. Dice en el versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, porque allí hubo una confrontación para ver realmente quién era el Dios verdadero. Los 450 profetas de Baal ofrecieron un sacrificio allí en un altar y allí Elías solo puso también el sacrificio a Dios. Y si Dios consumía el sacrificio del que consumiera, ese sería el Dios verdadero. ¿Sí? Y allí estuvieron todo el día estos profetas clamando a esos dioses muertos, pero nada pasó. Sin embargo, cuando Elías clamó al Dios vivo y verdadero, descendió fuego y se consumió ese sacrificio. Y allí todos vieron que realmente, quién era realmente el Dios vivo y verdadero. Y ese era el propósito. Ahora sí leemos el versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y allí se conoció. Versículo 39. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron:
Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Allí se manifestó Dios, ¿sí? Y dijeron el pueblo, sí, Jehová es Dios. Y allí fueron corriendo a agarrarlo a los profetas, los 450, los agarró Elías y los degolló uno por uno, y allí quedaron tendidos. ¿Sí? Una gran victoria ante esos profetas de Baal. Pero ¿cómo se puso Jezabel? Esta mujer perversa, que ella sustentaba a esos profetas, que ella los tenía allí. Capítulo 19, versículo 1, acá el rey dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Ay, mamita querida. Y allí Jezabel juró que al día siguiente iba a matar a Elías. Dice el versículo 2, entonces envió Jezabel a Elías su mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, o sea, como uno de los profetas que había degollado. Le juró que lo mataría. Allí le mandó un mensaje diciéndole a Elías, mañana mismo voy a tener tu cabeza aquí. ¿Sí? Entonces, allí vamos a ver algunas experiencias que tuvo el profeta. Primera experiencia, él se escapa. También no solo se escapa, sino se entristece en gran manera. Fíjense, versículo 3, viendo pues el peligro, dice, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Le habrá dicho, vos quédate aquí, por la duda no te voy a exponer a vos, yo voy a huir solo. Y huyó allí, escapó Elías, y él se fue, dice, por el desierto, un día de camino, ¿sí? Caminando, y vino y se sentó debajo de un enebro, un arbustito que salen en el desierto, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Entonces fíjense hasta dónde llegó el desánimo de este hombre. No sé si ustedes habrán experimentado alguna vez esto, pero creo que sí. Muchos de nosotros hemos experimentado el cansancio. Muchos de nosotros experimentamos el desánimo muchas veces. Y no es porque hemos fracasado, porque él venía de una gran victoria y sin embargo el cansancio, el estrés, cayó en una depresión, en un desánimo, en una tristeza profunda allí en el desierto. Y seguramente muchos de nosotros nos ha tocado, hermanos, estar en ese desierto. Quizá por cosas que cargamos en nuestra vida, por problemas quizá de enfermedades, quizá por algún problema de algún hijo, ¿sí? Que nos lleva y nos agobia y nos lleva al cansancio, hasta el punto a veces de no querer seguir más el camino y decir, como dijo Elías, basta ya, basta, no aguanto más, ¿no? Pero yo puse un subtítulo a ese punto, se escapa, se entristece, pero Dios fortalece en el desierto. Dios fortalece
en el desierto. En ese desierto de tristeza, de desánimo, Dios se manifiesta. Y aquí se manifestó milagrosamente porque un ángel vino a él para fortalecerlo, ¿sí? Para encaminarlo nuevamente. Y allí vemos, ¿sí? El versículo 4 dice, 5, perdón, y echándose debajo del enebro, allí bajo esa plantita, ahí se quedó dormido solo en el desierto. Y aquí luego dice que un ángel le tocó y le dijo, levántate, levántate. No sé, hermano, cuál es tu pesar, no sé cuál es tu dolor, qué es lo que te lleva a la angustia, pero sí puedo decirte que Dios nunca te va a abandonar, Dios nunca te va a dejar, y que Dios en tu angustia allí va a estar para decirte, levántate, levántate una vez más, y te va a fortalecer físicamente, espiritualmente. Y allí dice, levántate y come. Entonces él miró y aquí su cabecera dice que había una torta cocida sobre las ascuas, ¿sí? En otras versiones, sí, como un pancito recién sacado del horno, ¿no? Como ese que comemos aquí en Santiago. Imagínense, después de haber caminado tanto, con un hambre, con una angustia, solamente quería dormir y dormir y dormir. Pero un ángel lo despierta y le dice, mira lo que tengo para vos. Un pan, un poco de agua, ¿sí? Y allí dice una vasija de agua, y él ahí comió, bebió, volvió a dormirse, tenía que recuperar fuerzas, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Como diciendo, aquí dirían, chango, come, porque el viaje es largo. El viaje es largo, así que come bien. Y allí el ángel lo va a fortalecer, porque esto es lo que hace Dios, lo levanta del desánimo, lo fortalece físicamente, espiritualmente, emocionalmente, lo encamina allí hacia el monte Horeb, el monte de Dios, donde iba a recibir una nueva misión, ¿sí? Esto es lo que Dios hace. Y realmente me llamó la atención, ¿no? Cuando dice, largo camino te resta. Porque cuántas veces uno quiere colgar la toalla, cuántas veces uno dice, bueno, ya está, estoy cansado, siempre lo mismo, ¿sí? Voy, visito, hago todo, pero Dios nos dice, largo camino todavía nos espera. Y muchas veces también nuestros miedos pueden ser a la muerte. Y a veces pensamos en la muerte. Y a veces pienso y digo, espero que mis hijos sean grandes cuando el Señor me tenga que llevar a su presencia y me agarre ciertos temores, ciertos miedos, ¿sí? Pero un día escuché decir a un predicador que nadie muere antes de tiempo, antes de cumplir el propósito aquí en esta tierra. Y largo camino le esperaba a Elías allí. Entonces, seguimos avanzando. No solo que escapa, se entristece, sino que también ahora va a escuchar la voz de Dios de una forma especial, en una quietud, en un susurro suave, ¿sí? Como el título de este mensaje, cuando Dios
te habla al oído, ¿no? Y Dios, habíamos dicho, Dios fortalece en el desierto, pero también Dios nos habla en las crisis. Dios nos habla en medio de las crisis. Y allí seguimos avanzando. Se levantó, pues, comió y bebió, versículo 8, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. 320 kilómetros hizo allí. Y allí se metió, dice, en una cueva donde pasó la noche. Y allí vino a él palabra de Jehová. Allí Dios va a hablarle. Y se mete en una cueva, ¿no? Pasa la noche allí y todo bien. Allí habrá estado resguardado, cuidado en esa cueva. Y gracias a Dios por la cueva, ¿no?, que encontró para pasar la noche. Pero bueno, no era para quedarse a vivir ahí, dentro de una cueva, ¿sí? Entonces, dice allí, el versículo 9, allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Como diciendo, sos el profeta de Dios. Tienes un gran propósito en tu vida. No te he salvado para que te metas en una cueva. Como profeta tienes que estar donde está la gente, anunciando mi palabra. Y quizá Dios también nos diga a nosotros hoy, ¿qué haces? Poné tu nombre ahí, yo puse el mío. ¿Qué haces, David? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te escondes? Te metes en una cueva cuando tenemos que salir a proclamar el mensaje de Cristo. Tenemos un propósito en nuestra vida. No nos ha salvado Dios para que estemos dentro de una cueva. Y Elías tenía un gran propósito y no era para que se quedara allí dentro de esa cueva, sí, por miedo quizá. Y la respuesta de Elías vemos allí, el versículo 10. Él responde, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, dice. Y me buscan para quitarme la vida. Ahora, allí en otra versión dice, he sentido un vivo celo. Otra versión dice, he obedecido lo que me has pedido. He hecho todo lo que me has pedido. Y sin embargo, mira al pueblo lo que ha hecho. Ha dejado tu pacto, el pacto era adorarte a ti, servirte a ti, y sin embargo, mira, han derribado el altar de Jehová, de Dios. Lo han derribado. Han matado, dice, a los profetas de Dios. Si bien ellos no eran, Jezabel era la que los mataba, a los profetas de Dios. Pero ellos consintieron. Ellos no dijeron nada. Nadie se opuso. El pueblo estaba detrás de esos ídolos. Y allí, no sé, como una queja de Elías dice, ahora estoy yo solo aquí. Me he quedado solo. Y pensaba en esto, ¿no? Porque a veces caemos en una autocompasión, ¿no? Decir, pobre de mí, aquí estoy, solo, he hecho todo lo que tenía que hacer, sin embargo no hay resultado, este pueblo sigue en la idolatría. Y quizás habrá dicho, soy el único leal a ti, el único que permaneció fiel. Pero no
no te equivoques, Elías. No sos el único que sufre. Y muchas veces pensamos eso. ¿Por qué a mí? Como el Chavo del Ocho, ¿no? Todo yo. ¿Por qué todo me pasa a mí? Pero sabes, esto me ha hecho recordar a unos pasajes en Primera de Pedro, capítulo 5, que me han sostenido muchos años. Y dice el Primera de Pedro 5, 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado. ¿Crees que Dios no podía contra Jezabel? No, Elías. Y a veces, como humanos, nos invade los temores, los miedos, las incertidumbres. Pero dice el Señor, sé sobrio y velá. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y créanme que he sido una presa muy fácil para Satanás durante muchos años, que estuve perdido y andaba detrás de la música, andaba detrás de los vicios y andaba detrás de los dioses paganos con gente satánica. Y estuve al borde de la muerte varias veces. Pero ¿sabes qué? El Señor me ha rescatado de allí. Por eso, cuando canto a Dios y le alabo, me emociona mucho porque podría haber estado muerto. Y hoy me paro a decirle a la gente, ese es el camino de muerte. Es el camino de muerte. Vuelvo a decir, con la música, las costumbres, todo bien. Pero Satanás no anda como un gatito queriendo jugar, sino como un león queriendo destruirte, queriendo destruir tu vida, queriendo llevarse su alma a la condenación, al destino que él ya sabe hacia dónde va. Y te engaña, y te distrae, y te lleva. Dice, velad, versículo 9, al cual resistid, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No sos el único, no soy el único, no soy el único que sufre. No soy el único que muchas veces somos fieles y permanecemos y obedecemos y tratamos de hacer las cosas bien. Y sin embargo, sufrimos, nos deprimimos, sufrimos tentaciones, cosas. Pero dice aquí la palabra de Dios, los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, en todo el mundo. Y volviendo allí a Elías, no te excuses, Elías. El versículo 11 le va a decir Dios, le va a decir, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. ¿No? Y esto me llamó la atención, que dice, salí afuera, salí de la cueva. ¿Sí? Y pensaba, ponte delante de Jehová. Y esto me llevó a ese versículo de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, que dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, que allí vamos a hallar misericordia de Dios, allí vamos a hallar pronto socorro, dice la palabra de Dios,
Pero cuánto nos cuesta cuando caemos muchas veces en el desánimo, en la tristeza. Cuánto nos cuesta abrir nuestra palabra a la Biblia. Cuánto nos cuesta arrodillarnos ante Dios. Cuánto nos cuesta pasar media hora con el Señor. Nos cuesta, nos cuesta. Pero Dios dice, salí y ponete delante de Jehová. ¿Sí? Y dice, y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en ese terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado, que es la forma en que Dios quería hablar a Elías. De cerca. Hablar al oído es hablar de cerca. No a los gritos allá que lo sigo a Dios, pero medio a distancia. No. Y así de esa manera Dios quiere hablarnos a nosotros. En la intimidad. En la intimidad. ¿Sí? Ahí había habido una gran batalla en el capítulo anterior. ¿Sí? Y Dios manifestó su poder y su presencia allí. ¿Sí? Pero aquí había una batalla interior. Que quizás esas son las más difíciles. Porque la obra de Dios continúa con nosotros y nosotros. Dios hace proezas. Dios hace milagros, cosas grandes, ¿no? Vivimos, experimentamos en las campañas, en tantas actividades y cosas, y vemos la manifestación del poder de Dios. Pero Dios quiere manifestarse en nuestro interior. En ese campo de batalla interno, en nuestro corazón. Allí es donde Dios quería hablar con Elías. Allí es donde quería tratar con él. No estaba en ese viento recio y poderoso que dice que movía las piedras. Un fuerte temblor también pasó allí y no estaba Dios allí, aunque a veces necesitaríamos que Dios nos sacuda, ¿no? Que nos sacuda un poco, ¿no? Para que entendamos. Pero la palabra de Dios es poderosa. Dice, no lo voy a leer, pero hay un pasaje, espero recordar, en Jeremías, que dice que es la palabra de Dios como un martillo que quebranta. ¿Sí? Y así actúa la palabra de Dios y así debe actuar en nuestro corazón. ¿Saben? Me acordaba cuando leí esta parte, ahora que no está mi hija, voy a aprovechar. Cuando Julie era bebé, como todos los papás nos gustaba estar ahí acostaditos. Y yo le hablaba y le hablaba, ella todavía no sabía hablar, pero yo le hablaba, estábamos los dos acostados y ella se movía así como que se desesperaba, ¿viste? Y a los dos nos brillaban los ojitos y en un momento me agarra de la nariz así fuerte y me dice, papá, oh, ¿para qué? Y ha quedado filmado, eso lo tengo ahí. Y las primeras palabras le escuché a Julie decir, papá, me quería morir, se me derritió el corazón en ese momento. Y sabes, decía, cuánto mayor amor tiene
nuestro Padre Celestial para con nosotros. En que Él de esa manera quiere tratar con nosotros. Un Padre que nos ama entrañablemente. Más que el amor que podemos dar nosotros humanos. Y allí en la debilidad, la vulnerabilidad, me ha salido la palabra, en la debilidad humana de este hombre, allí se manifiesta el poder de Dios, como decía Pablo, ¿no es cierto? En la debilidad se perfecciona el poder, en la debilidad. Allí en la debilidad humana donde estaba Elías, uno de los más grandes profetas, si no nos quedamos cortos, allí allí Elías experimentó estas palabras suaves. ¿Y sabes cuál fue la reacción allí? Cuando lo oyó Elías, versículo 13, dice que cubrió su rostro con su manto y salió. Salió y se puso a la puerta de la cueva. Gloria a Dios. ¿No? Y me imagino que se cubrió en reverencia a Dios. Y esto me recordaba a Pedro cuando el Señor hace un milagro allí. Pedro cae postrado y le dice: apártate de mí porque soy hombre pecador. Y realmente ese es el efecto de la palabra de Dios, que nos muestra realmente quiénes somos nosotros y quién realmente es Dios, un Dios santo, poderoso, vivo, que quiere relacionarse con nosotros, que nos quiere hablar, cada día nos quiere hablar, y no a los gritos ni reprendiéndonos, nos quiere hablar al oído, con una conversación de amor, como un padre habla a su hijo. Y allí salió, se puso a la puerta de la cueva, y aquí que vino él, aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Otra vez, la misma pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Y él le responde de igual manera: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Bueno, ya está Elías. Ahora iba a ser encomendado nuevamente, ¿sí? Y he puesto el último punto: Elías es encomendado, pero también es esperanzado. Porque allí dice: vuélvete por tu camino, versículo 15. Vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás, ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey sobre Israel, a Eliseo ungirás para que sea profeta en tu lugar. Esto era muy significativo, porque eran estos reyes los que iban a limpiar ahí, los que iban a poner justicia allí, y sobre todo también un profeta que iba a ser compañero, que iba a ser el sucesor, ¿sí? O sea, no está solo Elías. Y como si esto fuera poco, dice el versículo 18 también: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. 7,000 almas, 7,000 hermanos, 7,000 compañeros que no se postraron ante Baal. No estaba solo Elías, no estaba solo. Toda esta multitud de personas estaban con vos, ¿sí? Y eso fue esperanzador para él. Un hombre que deseaba ver a su pueblo volver su corazón a Dios. Ese era el propósito. Ese era el propósito. Y en un momento casi desiste, pero Dios dice: ahí no termina la obra,
la obra continúa. Es reenviado Elías para nombrar a estos reyes que limpiarían a Israel, para nombrar a este profeta Eliseo, que grandes historias que en su casa pueden leerlos, pero yo me hacía ciertas preguntas a mí mismo, ¿no? Quizá hoy, quizás me esté escondiendo en una cueva. Quizás estoy escondiendo una vida mediocre, a lo mejor. Una vida que salta de rama en rama, a lo mejor. Que estoy bien con Dios, porque eso es lo que habían hecho ellos. Querían adorar a Dios y querían adorar a los ídolos, hacer esa mezcla. Y eso no se puede. Eso no se puede. Y quizás hoy estés en la cueva, escondido detrás, quizá escondiendo una religión, algo en lo que vos estás confiando plenamente. Quizás estás metido en una cueva lidiando con tus vicios, pero hoy Dios te dice: salí de la cueva, ponete delante de Dios, ponete delante de Dios. Allí vas a hallar el socorro, allí vas a hallar la gracia y la misericordia de Dios. Hermanos, muchos años he caminado perdido en este mundo, pero créame, un día he clamado a Dios con mis palabras, a ese Dios desconocido para mí, porque sabía que existía Dios, lo conocía por la religión, por lo que escuchaba, pero nunca lo había experimentado a Dios. Y un día clamé a Dios y le dije: si realmente existe Dios, por favor, Señor, sácame de esta esclavitud. Porque eso es lo que hace el pecado. Nos esclaviza. Pero hoy Dios te está diciendo: salí, vení, ponete delante de Jehová. A lo mejor estás llevando una doble vida. A lo mejor sos débil con los vicios o con cosas de este mundo y estás mezclando lo santo con lo inmundo. Y eso es abominable ante los ojos de Dios. Te animo a que entregues tu corazón, que lo entregues por entero al Señor, ¿sí? Y quizás pases toda la vida dentro de una cueva, escondiendo los pecados, poniendo una religión como pantalla, pero dentro del corazón. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hoy Dios quiere hablarte, quiere tener esa relación de amor, porque Dios nos ama. Por eso Dios Padre ha enviado a su Hijo Jesucristo a este mundo para morir en una cruz de vergüenza, cargando nuestras culpas, cargando nuestros pecados, porque Él no tenía pecado, pero se ha hecho cargo de nuestros pecados, de nuestras culpas, y allí se derramó su sangre en esa cruz del Calvario. Y esa sangre tiene poder hasta el día de hoy para librar y para salvar. Y doy testimonio de esto, porque un día estaba muerto, pero el Señor me ha levantado. Un día puse mi fe en ese hombre, el Señor Jesucristo. Confié en Él y le pedí perdón por mis pecados. Y Él ha hecho un milagro en mi vida. Y de caminar en pos de los ídolos y de los dioses muertos, comencé a caminar en pos del Dios vivo.
de ese Dios que quiere estar con vos en todo tiempo, de ese Dios que quiere hablarte cada día, relacionarse con vos, de ese Dios que quizá le estamos siendo indiferentes, pero basta ya, basta ya. Hoy puedes poner tu fe en Jesús y dejar que Él entre en tu corazón, como un silbo apacible, dice ahí, como una suave brisa. Deja que entre en tu vida y que Él arregle tu vida. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a cerrar nuestros ojos. Y en esta noche Dios te está llamando. Dios te está llamando. Orá, quizá no sabes cómo hacerlo, yo te voy a ayudar, yo te voy a guiar. Habla con Dios a tu manera. Quizá no lo quieras hacer fuerte, aunque sea en tu mente pensando, y decirle: Señor, yo sé que soy pecador o pecadora. Reconoce tu condición, todos somos pecadores. Decirle: Señor, yo sé que he pecado muchas veces, pero hoy te quiero pedir perdón, Señor. Habla con Él, Él conoce tus pensamientos, tu corazón. Habla, sincérate. Él te llama con brazos amorosos. Decirle: Señor, perdóname. Te pido que me limpies con tu sangre y que entres en mi vida, Señor. Te abro mi corazón, Jesús. Entra en mi vida, sé mi Salvador. Decíselo. Y si has orado, indícame con tu brazo, levanta tu brazo. Si has orado así, hacémelo saber. Vamos a estar gozosos de saber esto. Alguien ha orado así en esta noche. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Puedes bajar tu mano. Alguien más así, que le ha abierto su corazón al Señor. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más así? Oramos. Padre nuestro, Señor, gracias por tu gran amor. Gracias porque muchas veces perdemos el rumbo. Muchas veces nos invade el desánimo, la tristeza, el dolor. Pero gracias porque siempre estás tú, Señor. Siempre estás a nuestro lado para escucharnos, para hablarnos, para redireccionarnos. Gracias porque eres ese Dios maravilloso. Ayúdanos a no caer en tantas actividades y cosas, sino a rendirnos a tus pies, disfrutar de esa suave voz en nuestro corazón, en nuestra mente. Señor, renuévanos y ayúdanos, Señor. Gracias por estos nuevos hermanos que hoy han puesto tu fe en ti. Pido que los bendigas, Señor, que le proveas todo lo que necesiten para su crecimiento, Señor. También oramos por los chicos que están viajando, que tú los guardes, Señor, y que podamos escuchar de todas tus maravillas, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.